Buenos días, somos del Centro Soberanía. Estamos acá realizando una entrevista al compañero Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Salvador Gullo, estoy junto a Micaela Baraybar. Estamos haciendo esta entrevista especial por los 10 años, el homenaje, el fallecimiento del compañero Néstor Kirchner, en una fecha que nos moviliza a todos, en un momento muy especial para todos los que militamos, todos los que hacemos política, y tenemos el honor de presentarles al Cuervo en nuestro querido canal. Bienvenido, Cuervo. Muchas gracias por estar. Bienvenido. Para nosotros es súper especial esta jornada especial y distinta a todo lo que se venía haciendo en el espacio Soberanía, porque también reivindicar la figura de Néstor es un homenaje a la política, que para nosotros como jóvenes es un antes y un después, y también estar con la presencia de nuestro compañero del Cuervo, Andrés Larroque, que también fue parte de esa juventud que Néstor tanto hincapié le hizo, que tanto le interesó, que tanto le importó y que tanto dejó en la historia, que es lo que hace que hoy también nuestra generación y la que viene siga militando. Así que bueno, nosotros para arrancar un poco la entrevista y empezar a preguntarte, queríamos saber de tu militancia anterior, porque sabemos que militaste durante los 90, que fue otro periodo de la historia. ¿Qué viste en Néstor de distinto que dijiste es por acá? ¿Qué fue lo que te movilizó de Néstor para construir política juntos? Bueno, desde ya su audacia. De hecho, ocurrió algo en los primeros momentos del gobierno de Néstor, ocurría una cuestión muy común, que era por el nivel de descreimiento que tenía la política en general, veníamos del que se vayan todos y toda esa... que en realidad era todo un plan, ¿no? Como que Néstor hacía las cosas bien porque tenía un plan para engañar a la sociedad. Eso estaba muy instalado de la militancia. No podía ser que este tipo, porque era un desconocido para muchos, fuera tan claro, tan contundente, tan apegado a lo que habían sido las banderas históricas del campo popular, del peronismo y demás. Entonces siempre había como un dejo de sospecha, hasta bueno, con el correr de los días, meses, y hablar, ya ha pasado un par de años, la tendencia era muy clara y muy definida, entonces por supuesto que eso fue generando un respaldo masivo a nivel popular, pero la primera etapa, lo que sorprendía era como que aparecía un presidente que empezaba a hacer lo que siempre habían sido las demandas históricas de la militancia en general. Entonces eso generaba como algún tipo de sospecha por esa tendencia natural a la paranoia y a la mirada conspirativa que a veces puede tener la propia militancia. Pero sin duda a mí lo que más me sorprendió, por supuesto que el discurso del 25 de mayo fue contundente. Yo me acuerdo que después del discurso nos reunimos con un grupo de compañeros y compañeras, y yo decía, si este hombre hace el 1% de lo que dijo en el discurso, ya es para el campo popular muy importante, ¿no? Por el contexto tan complejo que teníamos. Y por supuesto que cumplió lo planteado en el discurso y seguro que mucho más. Pero lo primero a mí que me impactó fue el tema de la cadena nacional para resolver el tema de la Corte Suprema y todo el afer de Nazareno y demás. La verdad que un presidente que convocara a la sociedad para resolver un problema superestructural tan delicado como es el vínculo con un factor de poder como la Corte Suprema, la verdad que es una perspectiva de que lo que él buscaba verdaderamente era recostarse sobre el pueblo y cumplir. En realidad no había hecho muchas promesas en la campaña, prácticamente no había hecho ninguna, pero sí cumplir con su legado o con sus convicciones que claramente provenían de su militancia juvenil. En ese sentido, para mí, eso fue lo que rápidamente nos marcó y por supuesto que lo fuimos certificando con el tiempo, porque
semana a semana había alguna medida, alguna definición que iban orientando un rumbo que nada tenía que ver con lo que había ocurrido en la Argentina, por lo menos en la etapa que nos había tocado militar a nosotros hasta ese momento. Así que sin duda, hasta algún momento me acuerdo que nos sorprendía la audacia, porque inclusive por ahí con muchos compañeros, compañeras que hablábamos, bueno, como que les parecía que Néstor estaba forzando muy por demás de la correlación de fuerzas que tenía la situación. Entonces hasta había cierta preocupación en algunos y demás, respecto a si no se estaba para allá esto en función de fue demostrando de esa audacia y de esa capacidad de tensionar al sistema político y abrir nuevos debates en la sociedad, fue que él acumuló poder y respaldo para tener una posición más sólida. O sea, lejos de debilitarse, ese proceso siempre lo fortaleció. Cuervo, para continuar un poco también y vamos a poder ir yendo y volviendo un poco de lo que es la parte más política de Néstor, sabemos que tuviste la oportunidad de conocerlo como persona, sabemos que otros que tuvieron la oportunidad de conocerlo como persona cuentan que era un tipo especial, que tenía una personalidad especial y que siempre dejaba alguna que otra anécdota ahí para contar. ¿Hay alguna anécdota que tengas sobre él para contarnos algo que vos digas, con esta anécdota lo puedo describir como persona más allá de como político, que te haya quedado fresco, que te haya quedado en el corazón? Bueno, sí, obviamente era muy especial y tenía... Nosotros, cada minuto que vivíamos con él, lo sentíamos como una oportunidad única, ¿no? Y por supuesto que mirábamos con muchísimo respeto, más allá de que él tenía una capacidad tremenda de hacernos sentir cómodos y para nada marcar la distancia lógica que podía haber entre un presidente o un dirigente de la magnitud que él tenía. Por el contrario, siempre buscaba esa complicidad, ¿no? y la gracia estaba siempre presente, por supuesto. Pero bueno, muchísimas cosas o situaciones. Me acuerdo una vez que fue que estábamos con tu viejo, llego Olivo yo, y veníamos, era en la época de la 125, ¿no? Entonces, estábamos en un momento muy difícil del gobierno. De hecho, la sensación era que el gobierno podía ser interrumpido de un momento a otro porque la ofensiva era muy fuerte. Nosotros quizás no teníamos en ese tiempo tanta experiencia, teníamos menos, y nos costaba dimensionar, pero la situación era muy grave, muy tensa. Y me acuerdo que el 25 de mayo de 2008 había habido un acto muy grande en Rosario, realizado por las patronales agrarias, y nosotros habíamos estado en Salta con Cristina, que había ido a hacer la celebración oficial del 25 de mayo. Nos volvimos en micro de Salta y estábamos llegando al día siguiente acá a Buenos Aires, y cuando estábamos llegando, me acuerdo que me llama Parrilli y me dice, venite para Olivos, ¿no? Que Néstor te quiere ver, Néstor lo quiere ver. Bueno, bajé, imagínate, habían sido un montón de horas de viaje en micro, creo que bajé en mi casa, me di una ducha y enseguida salí volando para ahí lo que se denomina jefatura de gabinete, que es donde atiende el presidente, muy viejo, el Canca, ¿no? Y yo habré llegado, creo que ese día estaba Aguado, y no me acuerdo si Mariana Grassi y Juan Cabandía también. Y bueno, nos pusimos a charlar estábamos esperando que nos digan, viste, si Néstor nos recibía o cómo era la cosa. Y bueno, todos preocupados, obviamente, por
por la situación catastrófica. De hecho, la marcha del campo había sido multitudinaria. Entonces, estábamos ahí esperando y sale Néstor con el Coqui Capitanich. Salían caminando, ¿no? Néstor estaba no del lado del presidente, sino de un lugar donde están los secretarios, que se había armado como un búnker ahí. Y entonces sale Néstor con el Coqui Capitanich, que al otro día va a haber consejo del Partido Justicialista, que estaba todo muy tenso, y sabíamos que estaban preparando un documento, Néstor y el Coqui, para el consejo. Y salen los dos, Néstor muy ofuscado, con expresiones muy enérgicas. Obviamente, apenas los vimos venir caminando, mi sensación fue, acá se va todo al demonio. Y cuando se empiezan a acercar, cuando ya llegan y están más cerca de nosotros, podíamos escuchar lo que estaban hablando. Escucho que Néstor dice, estaba enojadísimo con un referee en ese momento, que no sé qué le había anulado a Racing. Y entonces venía diciendo, pero así no se puede más, esto no va para más. Claro, nosotros pensábamos que estaba diciendo que no va más el gobierno, y la cuestión era que le habían anulado un gol a Racing y él estaba ofuscado con eso. Así que, la verdad que, bueno, por supuesto, imagínate, para nosotros que estábamos muy consternados con la situación política, yo le he contado ya, pero después tuvimos la reunión con él y me acuerdo que nos discutía la tapa de Clarín. Era muy, muy, muy notoria una foto de la movilización del campo donde claramente había 150.000, 200.000 personas, y me acuerdo que hizo todos los esfuerzos para convencernos de que había 30.000 personas nada más. ¡Qué grande! Y empezó a decir, no, porque yo hice un acto ahí en el 2002, y nos empezó a decir las supuestas medidas de la plaza y a contar la cantidad de personas por metro cuadrado, qué sé yo, bueno. Así que, y tu viejo le decía, me acuerdo que nosotros obviamente estamos calladitos, pero el Canca con un poco más de espalda le decía, bueno, Néstor, pero hay más personas de las que nos hubieran gustado que haya. Claro. Y bueno, recién ahí aflojó un poco, tocaste. No, y así todo el tiempo, yo creo que él era un entusiasta sin límite, que lo transmitía, bueno, y nos dedicaba un montón de tiempo. La verdad que las sobremesas después de los asados, cuando íbamos a jugar al fútbol y demás, o por ahí cuando teníamos las reuniones, él, claramente, tenía por ahí una hora, como mucho, como su agenda, lógicamente, y él entraba a la reunión con nosotros y era una ametralladora, ¿viste? Claro. Concepto, y como se notaba, tenía muchas, muchas ganas de aprovechar el tiempo al máximo para que a nosotros nos quedaran esas cosas, ¿viste? Vaya a saber uno por qué, pero era muy enfático, muy enjundioso en prácticamente hablar una hora sin parar. Y siempre haciendo referencia a su militancia juvenil, a que nosotros teníamos que discutir, que tener ámbitos, bueno, en fin, todo lo que tenía que ver con la construcción militante, muy lejos, diría yo, de la mirada más superestructural de la política que podían tener otros actores que quizás eran parte del gobierno y no hacían tantas referencias a la construcción política y territorial. En eso él siempre era muy, muy taxativo. Después podré seguir recordando mil, ¿no? Cuervo, tocaste el tema de su afición por el fútbol. ¿Vos participaste de partidos de fútbol en Olivos? Sí, obvio. ¿Jugaba Néstor? Néstor jugaba de dos, se paraba de dos, y era, viste, un día me acusaba de que me mostraba una lastimadura que tenía y me acusaba de que había sido yo. No. Entonces me perseguía, viste, creo que bueno, ahí estaban los secretarios de él que también jugaban y por ahí, viste, decía, ¡matalo! Gritaba, viste, cuando yo agarraba la pelota, gritaba, ¡matalo, ella! Pero, ¿qué decir con eso? ¿Y te acusó de la patada? Me acusó. Después un compañero, no lo voy a nombrar para protegerlo, en un cruce que tuvo,
viste, fue al cruce viste, y uno compañero grandote, y Néstor también era grandote, y terminaron revolcados los dos y lo queríamos matar después del partido, porque decíamos, ¿qué haces, loco? Claro. Néstor lo tomaba bien. Es más, de hecho, yo creo que prefería eso a lo que por ahí no le iban a disputar la pelota, digamos. Ahí un poco él lo debería tomar también como para ver quién era quién, ¿no? Porque si se la dejaban todas fáciles, por ahí ya él iba viendo por dónde venía la mano. Claro, seguro. Sí. Pero bueno, después los partidos los partidos terminaban cuando ganaba el equipo de él. Básicamente eso era como la regla. Claro, dura hasta que demos vuelta el partido. Exacto. Sí, bueno, ahora volvemos un poco con Mica a una pregunta más de muchas gracias por estas anécdotas desde lo personal, desde lo humano, de Néstor. Y ahora Mica volvemos Sí. con las preguntas políticas. Sí, también para nosotros hablar de Néstor, tocarnos el corazón y poder recordar lo que fue él y lo que dejó y lo que sigue siendo, porque de eso nos valemos, de esas historias. Incluso, mirá, no alcanzó un libro con una sola persona, el libro tenía que ser la recopilación de muchas personas para hablar de Néstor. No alcanza con una que hable de él. Por eso también está bueno hablar de las anécdotas. Y también para nosotros, los que somos más jóvenes, editando, nacimos con una cultura política muy distinta quizás a la que vos tuviste en el momento que estuviste militando en los 90 y demás, y creemos que Néstor fue la pieza fundamental, el fundante de todo esto, y yo te quería preguntar, ¿qué fue para vos el que dejó Néstor en la forma de hacer política? No sé si se me escuchó bien porque mi internet me deja No, medio bueno, tirada. Néstor fue la certificada. ¿Estamos ahí? Sí, ¿Estamos? ¿te ¿Se me escucha? escuchó? Perfecto. Sí. Ah, ok. Sí. A ver, Néstor certificó todos nuestros principios ideológicos, digamos. Nosotros somos una generación que empezó a militar en los 90, pero que nació en los 70, ¿no? Biológicamente. Uh-huh. Y miramos mucho, digamos, nuestro nacimiento de nuestra militancia, si bien se dio en una circunstancia muy compleja para la política, para el mundo en general, un momento cultural muy, muy oscuro también, como fueron los 90, un proceso de derrota, de hegemonía del neoliberalismo, un neoliberalismo que tenía en ese momento una pátina de lo novedoso, ¿no? No es mucho más. Entonces, nosotros al mirarnos en el espejo de la generación de los 70, nos resultaba muy difícil convivir con aquella realidad, y diría que éramos los militantes, ¿no? Los y las militantes en aquel tiempo éramos como una especie rara. Siempre digo que era como un acto de fe militar en aquel tiempo. Por eso Néstor aparece como algo enviado, como un ente celestial, como puse en el libro, ¿no? También, porque verdaderamente no lo esperábamos. Nosotros nos imaginábamos un proceso mucho más largo de construcción, mucho más lento, mucho más complejo, y la aparición de él empezó a acelerar, a catalizar todos los procesos políticos, pero además también nos demostró que no estábamos equivocados en sostener o mantener las convicciones asociadas a un tipo de militancia o a una tradición militante. Y fue como después de mucho bregar en el desierto, fue, bueno, encontrar un oasis en términos políticos, Néstor, ¿no? Sin duda, porque nosotros militábamos todos los días, vuelvo a decir, era como un acto de fe, frente a un montón de contingencias, de adversidades, para que tengamos claro, los espacios políticos en aquella época iban de 10 a 20 personas, 20, 30 personas, estábamos hablando ya de una organización grande, o mediana, tendiendo a grande. En un año se podía sumar 1 o 2 militantes, 3, o sumaba 2, perdías 1, digamos. Era un proceso muy complejo y en el cual convivíamos todo el tiempo con
la posibilidad de que lo que estuviéramos haciendo fuera una locura descabellada. Entonces, Néstor vino a certificar que la militancia tenía razón, que apostar a un país distinto era posible, que la construcción en términos colectivos era algo absolutamente razonable. Así que sin duda para nosotros fue transformador, por eso yo digo en el libro que Néstor fue quien le dio sentido a la vida, o por lo menos a nuestras vidas como estaban planteadas en aquel momento. Claro. Cuervo, sabés que nosotros Totalmente. estamos desde el Centro de Estudios Soberanía abordando todo lo que es el tema de la política internacional, dando muchas discusiones, debates al respecto. En esa línea, una de las primeras imágenes que se me viene a mí de Néstor, cuando, por fuera de lo que era verlo de muy chico, cuando ya era verlo como por ahí primeros pasos de militancia, yo tengo 24, cuando tenía 12, 13 años ya estaba generando mis propias inquietudes, era la imagen de Néstor en el helicóptero, en Colombia, si no me equivoco, Venezuela, siendo presidente de UNASUR, e intermediando en la política internacional latinoamericana, generando la integración latinoamericana que se consolida en la UNASUR. ¿Cómo viste vos el paso de lo que fue la política internacional de los 90 en Latinoamérica y la consolidación del bloque regional? ¿Y te parecía que era algo viable en los 90? ¿Existía la idea de que eso podía darse o fue parte de toda una locura de Néstor y del resto de los presidentes? Bueno, como te decía antes, ¿no? El inicio de los 90 coincidieron con el auge del proceso neoliberal. Eso, por supuesto, impregnó al mundo en general y particularmente a nuestra región. Veníamos de procesos en todo el continente de dictaduras genocidas y de una reacción muy, muy fuerte que dejó el campo orégano, digamos, para que florecieran estos regímenes de corte neoliberal. La verdad que el contexto de los 90 era muy duro. Cuando uno mira los presidentes que tenía la región en aquel tiempo, claramente hacían imposible imaginar algún tipo de esbozo de unidad latinoamericana o de reverdecer de la patria grande. Pero ese mismo auge del neoliberalismo, con las consecuencias funestas de dicha filosofía, de dicha política económica, fueron generando también un recambio, una serie de procesos complejos, tumultuosos. En Venezuela se expresó a través del Caracazo, en Argentina finalmente decantó en el 19 y 20 de diciembre. Bueno, cada país tuvo su momento, digamos, o su punto de quiebre respecto de las consecuencias de las políticas liberales, y en todos los lugares fueron surgiendo de una manera más o menos contemporánea gobiernos populares, ¿no? o apareciendo presidentes que expresaban las demandas profundas de sus pueblos. El primero fue Chávez, sin duda, electo en 1998, luego fue Lula, luego fue Néstor, y bueno, y así continuó el derrotero que permitió que en algún momento en la región fueran mayoría los presidentes y presidentas que expresaban una mirada integradora a nivel regional, con un signo claramente diferenciado de las políticas liberales. Ese momento tuvo su auge, lógicamente vivimos luego un reflujo que aún hoy estamos padeciendo, intentando recomponer ahora con las expresiones que ha tenido Alberto y a partir del triunfo de Evo, de volver a reimpulsar el UNASUR, pero lógicamente vivimos los últimos 4 años una etapa, o los últimos 5 años, una etapa muy, muy compleja, y nosotros tenemos mucha esperanza hoy en que vuelva a tener un impulso de la integración regional, y ahí hay que analizar algo. Los tiempos de la integración regional son muy, muy lentos, ¿no? Yo creo que hay dos sistemas a coordinar. El sistema de los gobiernos, que
se da a través de las cancillerías y que es muy complejo y lento porque más allá de la voluntad de los presidentes, los tiempos de la diplomacia y la articulación de los gobiernos tienen mucha complejidad porque cada país tiene sus normativas particulares y los procesos de integración llevan muchísimo tiempo, amén de que haya muchísima voluntad política, como ya lo vimos en la etapa anterior. Y después yo creo que hay otro universo, que es el de la coordinación política, que sí puede ser más rápido. El de la coordinación, digo, de las fuerzas políticas que gobiernan en cada país o que pretenden gobernar representando los intereses populares. Yo creo que hay que poner el acento en este segundo tema para que la celeridad de la articulación de las organizaciones de los partidos políticos pueda garantizar lo que es más lento en el plano institucional. Cuervo, muchísimas gracias por respondernos todas las preguntas. La verdad que esto hablar de Néstor siempre es algo muy lindo para todos nosotros, es un poco, creo que el legado que nos deja a todos es una inspiración. Creo que todos los que militamos y estamos interesados en hacer política y en compartir la militancia, es siempre el sueño de ser, aunque sea un poquito parecido a lo que ha logrado un tipo como Néstor. Nos contaste anécdotas tuyas con Néstor, pero nosotros te queremos sorprender, y a los que estén escuchando en Soberanía, porque nosotros también tenemos una anécdota para contarte a vos. Vos sabés que conmigo nos conocimos militando desde chicos en los colegios secundarios. Yo estaba en la ciudad de Buenos Aires, estaba en la provincia. La introduzco yo porque si no, no sé si le iba a contar, pero Mica, ¿te acordás cuando nos conocimos? No, pasa que a veces en internet, eso es lo que pasa con Nurba, pero bueno, también acá con Salva nos años militando en la escuela y acá también lo que venías diciendo de la anécdota, lo que siempre pasa con esto, pasa en el libro, es que Néstor siempre iba a los lugares más recónditos de todo lugar, de hecho que convocaba a la JP a veces que vayan a Río Gallegos, como la experiencia en el Boxing Club que marcó a muchos compañeros y compañeras que hoy son nuestros referentes. Néstor tuvo sus visitas a Moreno, una Universidad Nacional que marcó un antes y un después, y en un momento vino a inaugurar un local de viviendas para 600 familias, que es donde, como él bajaba en helicóptero cerca de mi casa, que hay un campo grande, en el barrio se corría la bola, como siempre, viene el presidente, 9 años tenía en ese entonces, ¿qué hago? Viene el presidente. Mi mamá era kiosquera en una escuela pública, y yo iba con monedas a mi escuela privada, y para mí era mucho contraste el salir de la escuela e ir a la pública a comer en el comedor con los chicos y diferencia educativa, ¿no? Entonces, con 9 años, el nivel de escritura, escribí, señor presidente, le dejé mi dirección, te pido que por la escuela número 36 de Moreno, Giovanni. Se la entregué en mano, fue experiencia, porque estas anécdotas son muy Néstor, ¿no? Néstor de tomarse el escuchar a las personas, de recibir una carta, y en que algo iba a pasar, pero sin saber nada, sin saber que eso era solamente la experiencia de ver un presidente. Y con el tiempo la respuesta de esa carta, que obviamente la tengo acanchada y todo, pero bueno, la respuesta fue que derivaron la carta al Ministerio de Educación de la Buenos Aires, y para mí fue creer, ¿no? Creer en política como herramienta de transformación, y fue tal así que hoy esa escuela es una radio comunitaria. Imagínate en la situación que está. Hoy también esa escuela, además de hacer olla popular, hace un montón de cosas por su barrio, y que nosotros como generación política también estamos bendecidos, agradecidos de Néstor, de esto, ¿no? De creer y de ver la realidad efectiva que sucedió con él. La experiencia de tener un presidente cerca, y creo que estas anécdotas de lo que vivimos con Néstor es lo que le da vida totalmente y constante, porque Néstor vive en esta escuela, Néstor vive en esta comunitaria, Néstor vive en mi corazón y en esta experiencia también, y el de miles que tuvieron experiencias así con él. Era para también sumarle este corazón que nos mueve siempre verlo y siempre pensar en él con todo lo que él hacía. En ese momento se bajó del auto a saludar a mi tía abuela, que era una mujer sola,
que con 95 años fue la primera vez que veía un presidente. Así, Ya. eso fue Néstor, eso era Néstor en cada lugar que iba, que dejaba su corazón. Así que para mí también es genial poder estar hablando hoy con un compañero como vos y con un ministro social, eso también es Néstor. Está vivo en esta conversación. Qué grande, Mica. La verdad que fue un presidente bueno, y la verdad que sorprendía lo que había sido la historia argentina, por lo menos reciente, posterior a Perón, obviamente, que haya un presidente bueno, que se ocupara de la gente, que se sensibilizara por los problemas de la gente. Entonces, eso más allá de su capacidad política, de su mirada estratégica, yo siempre rescato la sensibilidad que él tenía, porque siempre atendía a esas pequeñas situaciones que en realidad no son pequeñas, sino que para cada persona, para cada familia son su universo, ¿no? Y que el presidente le prestaba atención, por supuesto que recobraba la confianza en que las cosas se podían cambiar y renovaban la fe en la política, ¿no? Que creo que es algo que nosotros siempre tenemos que cuidar. Aparte la cercanía, me parece que todo este proceso que vos contaste, de que en un momento 20 compañeros, 30 compañeros eran toda la agrupación, llevar la política de lleno a la gente, que por ahí supongo en ese momento la política antes de él era algo para circuitos muy cerrados, círculos muy chicos, pocas personas que hacían política o que opinaban de política, y él le dio una masividad que, bueno, hemos tenido actos y marchas que nosotros, de organizaciones enteras de gente que militaba y que aún todavía seguimos siendo, venimos a decir millones de compañeros que estamos pensando en política y pensando que nuestro accionar modifica. Y creo que por ahí lo que había quedado hasta que él llegó, lo que pasaba era que, bueno, ¿qué tanto de lo que yo puedo hacer va a cambiar algo? Y él vino y dijo, tu carta cambió, saluda, te abraza y te hace sentir parte y te hace sentir que vos también podés ser el sujeto transformador, el sujeto del cambio que hicimos. Cuervo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos que nos haya dado la nota. Bueno, gracias a ustedes. Chao, Cuervo. Dale, Gracias, gracias. Un abrazo. Dale. Chao, chao. Abrazo.